Y mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que se ha programado una multitudinaria marcha. ¿Cuáles son las tareas pendientes para llegar a la igualdad de derechos de la mujer? ¿Qué se debe hacer, por ejemplo, para eliminar la brecha salarial? Queremos conversar sobre este tema, sobre la situación de la mujer en el mundo. Nos acompaña la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Chile, Silvia Rax. Silvia, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. No, muchísimas gracias a usted. Un gusto estar nuevamente por aquí. Bienvenida, encantado. Sí. Y con este tema que la verdad ha generado hartos comentarios en estos días previos al 8 de marzo. Y me gustaría primero conocer su opinión respecto a este carácter de huelga feminista que también se ha incorporado en esta conmemoración y que también ha generado opiniones compartidas. ¿Es esa la mejor manera para conmemorar esta fecha? Bueno, yo creo que acá lo que se ha tomado es un poco el reflejo de lo que ha sido una tendencia global. Lo hemos visto en los últimos años, este tema de la huelga fue muy fuerte el año pasado justamente para protestar en diferentes países por los temas de violencia, agresiones, acoso contra mujeres, adolescentes y niñas. Entonces, creo que en ese sentido Chile lo que está haciendo es sumándose a algo como sucede en otros sectores, ¿no? que ha tenido tendencia y que además han sido efectivas en muchos países cuando uno ve el número de personas, no solo mujeres, porque han sido hombres, mujeres, padres, madres, niños que se han sumado a esta marcha. En general, creo que es importante recordar en la historia el tema de las movilizaciones, las marchas, han sido muy fuertes en el último siglo. Gracias a eso las mujeres han logrado el derecho al voto, han logrado mayor participación política, acceso a diferentes espacios que estaban incluso vedados para las mujeres. Entonces, descartando de alguna manera, perdón Silvia, que sea una expresión de ahora, como se ha dicho. Aquí hay toda una historia de movilizaciones y de poner los puntos en la mesa, de expresar justamente lo que es, en este caso, la desigualdad evidente que existe entre hombres y mujeres. Sí, como decía, de repente no se había visto antes en Chile, por eso ha llamado un poquito más la atención, pero en estas semanas, por ejemplo, se ha sacado, y bueno, a mí me gustó verlo porque es un hecho muy importante, la famosa huelga de Islandia, ¿no? En los años 70, ¿no? Digamos, miren las décadas que han pasado, que fue extremadamente efectiva. Hoy Islandia es uno de los 6 países que se considera que tienen igualdad de género en el mundo, solo 6. Eso es gracias a la huelga del año 74 y 75 tuvo una seguidilla. No creo que pudiéramos decir eso, pero que fue un detonante importante para pedir cambios a nivel de políticas públicas en un país como esto. Entonces, son como hitos que después se van de alguna manera... que llama ahí la atención los distintos comentarios que ha generado, desde lo que vimos en el decano de la Universidad de Santiago, donde derechamente consideraba que era ridículo esto de no ir a trabajar, hasta otros que dicen que si lo que se quiere lograr es una igualdad en temas laborales, se contradice con no ir a trabajar. Bueno, a ver, las huelgas siempre lo que han hecho es una llamada de atención, ¿no? En el caso de las huelgas vinculadas al movimiento femenino, lo que se quiere mostrar es el peso y el valor del trabajo de la mujer, ¿no? Porque siempre decimos que queda muy invisibilizado. Tanto el trabajo remunerado en las empresas, en las organizaciones, en lo público, pero también el trabajo en lo privado. Algunas de las llamadas, y quizás ha sido más fuerte en otros países que lo que ha sido en Chile, es incluso en las tareas domésticas, ¿no? Entonces, de repente, los esposos, parejas, padres e incluso hijos se dan cuenta del valor que tiene ese trabajo de la mujer, que sabemos que en general es 3 veces más en lo doméstico que el que hace el hombre. Entonces, a ver, la huelga es un derecho de un trabajador, de una trabajadora. Lo que nosotros decimos desde Naciones Unidas es que es muy importante seguir las normas, la legislación. Entonces, bueno, hoy vi que ya la Intendencia ha dado un permiso para esta movilización. Eso es importante. Y el otro punto, que también hemos hecho un llamado desde Naciones Unidas, hacerla con mucho respeto, hacerlo en forma pacífica, hacerla evitando cualquier forma de violencia que lo único que llama es a más violencia. Entonces, la empaña, desvía la atención y desvía finalmente el foco, que es parte de los objetivos que están planteados en la movilización y en la huelga, evidentemente. Quiero ir, Silvia, al punto central de lo que va a ser la manifestación el día de mañana, que es la situación
de las mujeres en Chile. De hecho, es alarmante cuando hace algunas semanas vimos este dato de que para llegar a una igualdad entre hombres y mujeres faltan 180 años. Claro, uno diría, es un número absurdo, pero no es absurdo, porque justamente es lo que se vive en el trabajo, es lo que se vive en la sociedad, es lo que se vive en la calle. ¿En qué situación estamos? ¿Estamos mejor que antes? ¿Nos falta tanto para llegar a los 180 años de igualdad? Creo que lo importante, ese número que llama mucho la atención, es que son 180 años si hacemos lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora, donde han habido pequeños avances a nivel global en nuestra región de América Latina y el Caribe y también en Chile. Entonces, ¿por qué nos interesa este número de 180? Yo no quiero que tengamos que esperar a mis bisnietas para que tengan una vida diferente, ¿no? Entonces, lo que hace también es una invitación, decir, hagamos cosas diferentes, hagamos un poquito más. Y cada uno puede hacerlo, cada uno de los sectores puede hacerlo. Generalmente miramos a los gobiernos, ¿no? Por supuesto, tienen la principal responsabilidad como por parte de la gestión, la administración, así como otras instituciones del Estado. Pero acá hemos hecho un llamado muy fuerte, en general desde Naciones Unidas, al sector privado, a las empresas. Porque si uno ve los números, sí, primero, para responder a tu pregunta, sí ha habido avances, pero son tan lentos que casi parece, es como una meseta con una pendiente muy bajita que va subiendo. A ver, en participación de las mujeres en el mercado laboral, en 5 años recién hemos logrado pasar de 47 a 49%. Entonces, bueno, el promedio global es 50. Y cuando me dicen, bueno, no estamos tan mal. Sí, bueno, pero el promedio tiene un Afganistán con 20%. Entonces, digamos, los países... Va ensuciando la exacto, cifra, o sea, el como promedio siempre... puede ser engañoso. Correcto. América Latina ha tenido un alza importante. Estamos en 55. Ya estamos hablando de 6 puntos de diferencia en el promedio de América Latina. Las islas del Caribe están alrededor del 75% de participación de mujeres en el mercado laboral. Entonces, sin duda hay rezago de Chile en ese sentido. ¿Qué factores pueden incidir en que no se avance tanto en esa mayor participación laboral? Estoy pensando, tiene que ver con que todavía la mujer es la que se tiene que hacer cargo de ciertos roles en la vida en la casa. Lo estoy vinculando también con algo que leía en España, donde incluso se está ahí aumentando el permiso parental, que es algo así como el postnatal, pero para los hombres. ¿Es ese tipo de iniciativas a lo mejor lo que falta para que haya una mayor participación laboral de las mujeres? No, sin duda hay un aspecto cultural en general de América Latina, es más fuerte en unos países que en otros. Pero los últimos estudios nos muestran también la enorme incidencia que tienen factores, por ejemplo, el transporte, hasta qué punto hay servicios de transporte que le pueden ayudar a la mujer a movilizarse rápidamente, ir y venir, porque sabemos que todavía está con la carga doméstica mucho más fuerte. Y el tema de cuidados. ¿Cómo hace la mujer que tiene a su cargo hijos, hijas, adultos mayores? Es la mujer también la que cuida y tenemos poblaciones cada vez más envejecidas. Entonces, ¿de qué manera políticas públicas pueden ayudar a una mayor incorporación de mujeres en el mercado laboral? Pero en Chile se da un fenómeno muy particular y esto es lo que hemos venido trabajando, pensando con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer, y en otros países es como que el promedio está en los diferentes sectores de la sociedad. Si uno agarra la distribución, los 10 deciles, o sea, la distribución de ingresos por decil, la participación de la mujer en el 10º decil es de casi el 70%. Es decir, las mujeres con mayores ingresos del país participan en un porcentaje muy alto en el mercado laboral. En el primer decil, es decir, las de menores ingresos, 27%. ¿Cuál es el factor? ¿Educación, por ejemplo? El factor es un tema, sí, de tema cultural, ahí son los sectores más machistas, menos educación, entonces menos posibilidad de acceder. Cuando se accede al mercado laboral son los salarios más bajos que, si se hace la cuenta, ¿quién me cuida a los chicos, hijos, hijas, más lo que tengo que pagar en transporte y además me lleva 1 hora y media, 2 horas ir y venir? Mejor me quedo en la casa, ¿no? Entonces, pero bueno, eso lo que nos está diciendo es necesitamos políticas públicas, sí generales para esto. Pero integrales uno entendería, ¿no? Integrales, pero también focalizadas. Ya. Hay un grupo de mujeres que obviamente están siendo más afectadas y están teniendo más barreras para entrar. Ahí se habla, no sé si ustedes han escuchado, el techo de cristal, las escaleras rotas y el piso pegajoso. En las mujeres que están en los primeros deciles de ingreso es el techo pegajoso, no logran despegarse, ¿no? En
en las clases medias son las escaleras rotas, llegan hasta cierto punto, pero después tienen temas o de poder acceder a educación especializada o cuidado de la familia, etcétera, y no logran subir. Y el techo de cristal es las mujeres con mejor educación. Fíjense que la brecha salarial o de ingresos en donde es más alta es en las mujeres con mayor educación. Las mujeres con doctorados en este país, eso es bastante interesante. Cuando vemos que las condiciones son idénticas. Las labores son idénticas, las condiciones son idénticas, los sueldos totalmente distintos. Sí, ahí entra un factor cultural más de valoración y aprecio a de repente lo que pueda entregar una mujer con un doctorado que un hombre con doctorado. Yo no vería diferencias en los productos o en el tipo de servicio de asesoría. Y sin embargo, la brecha salarial es la más alta en ese sector. Si miramos otras experiencias a nivel mundial, ¿qué iniciativas han sido exitosas, han dado frutos para efectivamente revertir esta tendencia? Bueno, primero, como bien decía, leyes integrales. Hay que considerar, sí, a la mujer como sujeto de derecho, pero en general también de la corresponsabilidad. O sea, ¿cuáles son los países que tienen mejor participación y menores brechas? En general, países europeos y particularmente países escandinavos. Cuando uno ve un poquito la cosa, los temas desde maternidad, paternidad, está distribuido entre el padre y la madre. A nadie le llama la atención que el año se divide, querida, tú te tomas los primeros porque ni modo, no puedo yo, y tú te tomas los otros. Y es normalizado, es parte de la cultura. En general, lo que yo hablo mucho, que me gusta decir, es cuando la sociedad asume que es responsable por las nuevas generaciones, no solamente la mujer, ¿no? Se están trayendo niños y niñas al país, ¿no?, a contribuir a ser parte de esta ciudadanía. Entonces, también tiene que haber costos que tienen que estar distribuidos entre todos los miembros de esa sociedad. Con un factor relevante que a nivel mundial la población envejece y que justamente falta esta renovación y tiene que haber una corresponsabilidad, evidentemente, para poder impulsarla. O sea, es tema demográfico, es tema cultural. Y me gustó mucho, esta semana estuvimos en un seminario con el ministro de Trabajo y él mencionaba como uno de los temas, porque ahora con el mundo laboral, la transformación, la automatización, la robótica, y me llamó la atención de que realmente, lo dijo muy claro, se nos está envejeciendo la población. Entonces ahí nos implica dos desafíos, y yo agrego el de la mujer, pero dos desafíos en el sentido, las nuevas generaciones tenemos que educarlas y prepararlas en forma diferente para ese mundo. A las mayores también ver cómo los reciclamos, ¿no? Porque la persona que se queda sin trabajo a los 50, 55, 60 años, igual la vamos a necesitar porque no estamos produciendo tantos jóvenes. Pero también puede ser una hermosa oportunidad para incorporar a más mujeres con ese bono demográfico que se está achicando en el caso de Chile. Silvia, ¿es también eficiente las leyes de cuotas? Estaba revisando, por ejemplo, lo que pasó en el Parlamento acá en Chile, cómo aumentó la presencia de mujeres con la ley de cuotas en las últimas elecciones, 2017, 22,7%. El porcentaje de mujeres presentes en el Parlamento. Exacto. Versus un 15,8% en las anteriores elecciones. 22 sigue siendo bajo, pero por lo menos se ve que ahí sí hubo un aumento. ¿Es esa una buena señal? ¿Se debe replicar a lo mejor este tipo de sistemas en otras áreas? Sin duda, sin duda. Eso nos muestra a nivel de estudios, a nivel global, en los países la ley de cuota, las leyes de cuota son efectivas. Con esto Chile logra entrar en el promedio mundial, que es de 24%, ¿no? Ahí tenemos casos mucho mayores. Y de hecho, una de las características de Chile que llama mucho la atención, el sector público tiene mejores indicadores que el privado. O sea, si vemos el tema del Parlamento, ¿y por qué? Una voluntad política, una política pública, casi que se duplica la participación política. Cuando vemos mujeres directivas en empresas públicas, 42%. Es una maravilla, eso compite con los países más avanzados. En las empresas privadas, IPSA, 8%. No logramos pasar de un dígito. Entonces, ¿por qué no pensar en cuotas también con las empresas? Y cuando se les pasa el susto, uno conversa con ellos. Y después que se les pasa el susto y se explica lo que es, hasta le ven, digamos, lo ven con mucho interés. El beneficio, claro. Exacto. Bien, Silvia, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y haciendo lo que es los antecedentes, el contexto de un día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos.